Bienvenidos a su programa Reflexiones Bíblicas, patrocinado por la Iglesia Adventista del Séptimo Día y creado para contribuir a su plan de lectura diaria de la Biblia. Con ustedes, el pastor Orlando Rosales. Éxodo, capítulo 21, versos 1 al 3. Estas son las leyes que les pondrás. Si comprares siervo hebreo, 6 años servirá, mas al séptimo saldrá libre de balde. Si entró solo, solo saldrá. Si tenía mujer, saldrá él y su mujer con él. Aunque muchas de estas leyes mosaicas eran indudablemente leyes antiguas que habían estado en vigencia durante algún tiempo, ahora fueron puestas todas en práctica con la aprobación divina. No debía haber una cosa tal como una servidumbre permanente e involuntaria de un esclavo hebreo sometido a un amo hebreo, según Levíticos capítulo 25. Sin embargo, debido a que la esclavitud era una institución establecida y general, Dios permitió su práctica. Con todo, al mismo tiempo, procuró mitigar los males que la acompañaban. Versos 12 y 13. El que hiere a alguno, haciéndole así morir, él morirá. Mas el que no pretendía herirlo, sino que Dios lo puso en sus manos, entonces yo te señalaré el lugar al cual ha de huir. El homicidio se trata en los versículos 12 al 14. La ley es similar a la dada a Noé en Génesis, capítulo 9, verso 6. El asesinato intencional no era perdonado en ningún caso. No era considerado como un asesinato el que un hombre involuntariamente hiriera a su enemigo y lo matara, sino homicidio sin premeditación o justificación. La ley de Moisés colocaba entre el vengador de la sangre, o pariente más próximo, y su víctima, la oportunidad para que este último llegara a un lugar de asilo. Esto había de realizarse en una de las 6 ciudades de refugio, donde podía estar a salvo hasta que su caso fuera tratado delante de los hombres de su propia ciudad. Las leyes siempre debieran combinar la misericordia con la justicia. Verso 15 al 17. El que hiriere a su padre o a su madre morirá. Asimismo, el que robare una persona y la vendiere, o si fuere hallada en sus manos, morirá. Verso 17. Igualmente, el que maldijera a su padre o a su madre, morirá. Esto implica una deliberada y persistente oposición a la autoridad paterna, puesto que los padres están en el lugar de Dios para sus hijos, y más aún durante sus primeros años. El castigo por maldecirlos es equivalente al castigo por blasfemar el nombre de Dios. Versos 23 y 24. Mas si hubiere muerte, entonces pagarás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Debe tenerse en cuenta que algunos de estos estatutos mosaicos no eran absolutamente lo mejor desde el punto de vista divino, sino que eran imperfectos. Eran relativamente lo mejor que el pueblo de Dios podía recibir y obedecer en ese tiempo y en su estado de desarrollo moral y espiritual. Versos 33 y 34. Si alguno abriere un pozo o cavare cisterna y no la cubriere, y cayere allí buey o asno, el dueño de la cisterna pagará el daño, resarciendo a su dueño, y lo que fue muerto será suyo. En Palestina eran necesarios pozos o cisternas
para depósitos de agua. Generalmente estaban cubiertos con una piedra plana. Era el deber del que sacaba agua volver a cubrir la cisterna después de haber tomado el agua. Siempre era posible que se extraviara el animal de algún vecino y se dañara debido a la negligencia ajena. Incapaz de salir por sí mismo, ese animal podía ahogarse si caía a una cisterna. El dueño de la cisterna debía indemnizar, según la ley, por la pérdida del animal a su dueño, y él se quedaba con el cadáver. Querido Dios, gracias porque pronto llegará el día donde viviremos contigo para siempre. Y eso será, Señor, en un mundo de plena justicia y de felicidad. En Cristo Jesús. Amén. Dios te bendiga.